¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Es un gusto para mí darles otra plática. Esta vez vamos a hablar de conceptos básicos de ultrasonografía. Y es un tema que me parece particularmente importante porque en neuroimagen, hablando de ultrasonido, básicamente es el ultrasonido de Doppler de carótidas, ¿no? Entonces, siento que hay mucha confusión al respecto precisamente porque es un tema no muy abordado en cuanto a la utilidad, los alcances y cómo se debe de utilizar e interpretar esta metodología. Entonces, pues vamos a ver este tema. Los objetivos es hablar del ultrasonido Doppler, ver sus indicaciones, el protocolo de carótidas, en qué consiste, errores comunes para que sepan identificarlos y ustedes también estar al pendiente del estudio de su paciente y hallazgos y guías de NACET, ¿no? y de la Sociedad de Radiología en Ultrasonido que van a ser muy importantes a la hora de estar valorando el ultrasonido Doppler. Entonces, brevemente, obviamente no es el objetivo de esta clase, pero sí hay que entender en qué se basa el efecto Doppler para ver qué es lo que estamos haciendo y por qué el ángulo de nuestro transductor, por ejemplo, va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, el efecto Doppler se define como el cambio en la frecuencia de las ondas de sonido debido a un reflector moviéndose, ya sea acercándose o alejándose de un objeto, ¿no? Entonces, este es el clásico ejemplo de una persona en la cual pasa una ambulancia. La ambulancia lleva la sirena prendida y pues todo el mundo conocemos el sonido de la sirena. Al estar prendida la sirena, nosotros podemos percibir si el sonido viene o se está alejando. Y esto es debido a la compresión de las ondas de aire adyacentes que produce el sonido al ir avanzando. Entonces, obviamente, en la dirección del sonido, como apenas va llegando el objeto, las ondas se van comprimiendo y esto hace que se haga un sonido de más alta frecuencia y cuando está alejándose se van prolongando y esto hace que las ondas sean de baja frecuencia porque hay más espacio entre una onda y la otra, ¿no? Entonces, no es tan difícil de entender. Esto lo estamos viendo por medio de las ondas de sonido. Ya sabemos que la sangre va viajando dentro del torrente sanguíneo. Entonces, esto nos permite emitir ondas de sonido que vean estas propiedades en los eritrocitos principalmente, ¿no? Que son las células grandes que se están moviendo dentro del torrente sanguíneo y las más numerosas sobre todo. Entonces, este efecto para ejemplificarlo un poco mejor, les puedo enseñar una representación física real muy interesante de cómo se produce este fenómeno. Entonces, ya les había mencionado, ¿no? Conforme el vehículo va agarrando más velocidad, las ondas que van anterior a este se van comprimiendo cada vez más. Y al estar muy juntas, las ondas están muy juntas, esto es alta frecuencia. Entonces, esto se codifica como algo que se va acercando. Y si las ondas se van espaciando, pues lo vemos como baja frecuencia. Esto lo podemos ver en los aviones también. Y lo ejemplificamos de mejor manera con un avión rompiendo la velocidad del sonido. Al romper la velocidad del sonido, la compresión de las ondas es tal que inclusive podemos ver el aire, físicamente verlo porque está tan comprimido que ocupa una mayor densidad y se hace visible a los ojos, ¿no? Entonces, dos cosas con ese video. Una, fíjense cómo al estar muy cerca o rompiendo la barrera del sonido, el sonido lo escuchamos hasta después de que pasó el avión. Y fíjense cómo la compresión tan intensa del aire frente al avión hace que al haber tanto aire en un pedazo tan pequeño, pues inclusive lo podamos ver, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de las propiedades de la compresión de las ondas enfrente del objeto y pues así podemos comprender un poco más fácil qué es lo que está sucediendo en el efecto Doppler. Ahora, nosotros tenemos la piel, tenemos el vaso, los eritrocitos, ¿no? Tenemos el transductor sobre la piel y nosotros estamos emitiendo un pulso, una onda de sonido y estamos viendo cuánto tarda en regresar, ¿no?
Ahora, es importante saber que tenemos que ver si se aleja o viene hacia nosotros. Y esto es con respecto al transductor, porque es con lo que estamos escuchando. Si nosotros lo ponemos totalmente perpendicular a la dirección del vaso, ¿qué creen que va a suceder? Obviamente, no tenemos algo que se aleje o se acerque, porque simplemente las ondas van a rebotar hacia arriba. Entonces necesitamos darle un ángulo al transductor. Mientras más perpendicular, si lo tenemos totalmente perpendicular, un ángulo de 90 grados, realmente es que no nos va a marcar sonido. Y si lo tenemos totalmente horizontal, o sea, si lo pudiéramos romper el vaso y poner el transductor aquí y ver cómo, supongamos romperlo aquí y ver cómo las ondas llegan al transductor, eso sería como lo ideal. Sin embargo, pues evidentemente no podemos hacer esto y nos conformamos con verlo a través de un ángulo, ¿no? Este ángulo es muy importante debido a que sin este ángulo realmente el transductor no va a percibir esta diferencia en el cambio de la posición del eritrocito para calcular la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos el transductor como en el ejemplo C, ya les había mencionado, 90 grados, no vamos a escuchar nada. Entonces, obviamente es muy difícil tener un ángulo muy pequeño, ¿no? Por las características de cómo es el transductor. Generalmente vamos a utilizar un transductor lineal, es plano totalmente y pues no es fácil angularlo en la piel del paciente. Entonces, electrónicamente nosotros lo angulamos un poco, pero también físicamente lo tenemos que angular. Entonces, pareciera que puede llegar a ser técnicamente muy sencillo, pero esto puede dificultar bastante las cosas. El transductor colocado en la forma como está en el C simplemente no nos va a dar lectura. Entonces, por esto ya se han calculado los ángulos en los cuales es útil la información que nos está dando. Un ángulo de 0 sería lo ideal, un ángulo de 90 no nos sirve. Ya se ha visto que más de 60 la lectura es tan inconstante que no es reproducible y no nos sirve. Entonces 60 se ha visto como el tope máximo de lo que nosotros debemos de tener un ángulo, calculando que generalmente lo debemos de mantener entre 45 y 60, ¿no? Tratando de que el ángulo sea igual en las diferentes mediciones que se vaya haciendo. O sea, si nosotros volvemos a hacerle un Doppler de carótidas al paciente, lo ideal es que el ángulo que utilicemos sea el mismo que se utilizó previamente para que el estudio sea lo más reproducible posible, porque ya vimos que a pesar de que todavía es bastante certero, con un ángulo menor de 60, no es 100% fidedigno como si nuestro ángulo fuera de 0 por las cuestiones físicas que ya vimos, que son cosas que pues hasta ahorita no hemos podido sobrepasar. Entonces esto hace que sea muy importante la técnica radiológica y que ustedes siempre se fijen que el ángulo en el ultrasonido, ustedes lo van a ver siempre en algún sitio, tienen que poner cuál es el ángulo que se está utilizando y tiene que ser menor de 60 y de preferencia que sea equiparable de un ultrasonido a otro para que sea comparable las velocidades, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que la aterosclerosis es la principal causa de que estemos formando placas y zonas estenóticas. Es una causa de las principales de BC y las principales arterias afectadas son la arteria carótida interna y la vértebro-basilar, que sobre todo son las que podemos evaluar con el ultrasonido, ¿no? No podemos evaluar la circulación intracraneal, podemos hacer ultrasonido transcraneal, pero generalmente no se usa para caracterizar las paredes de los vasos ni las velocidades, ya que lo estamos haciendo a través de ventanas óseas habitualmente y no es muy ideal la imagen que nos provee. Más que nada es para valorar pacientes graves en situaciones de cama críticos que no los podemos mover y que queremos ver si tiene incremento de las velocidades, que nos puedan orientar a que haya una ausencia de flujo en el caso de una estenosis total o un incremento de flujo por una vasculitis, ¿no? Ya sabemos que al igual que una manguera, cuando nosotros queríamos que saliera muy lejos, le poníamos el dedo para reducir el calibre y al ser menor el área por la cual tiene que salir, va a salir mucho más rápido. Entonces todos los procesos que disminuyan la luz del vaso, primero van a incrementar la velocidad y esto tanto en el ultrasonido transcraneal que les mencionaba como en el ultrasonido de carótidas es algo que estamos buscando intencionadamente, ¿no? Entonces, el protocolo
que nosotros estamos utilizando para valorar a estos pacientes con enfermedad carotidia, realmente es que lo ideal es hacer una angiotomografía computada o una angioresonancia magnética, depende. Generalmente, si lo que queremos es ver el grado de estenosis, la angiotomografía computada es nuestra mejor amiga. La resonancia magnética ya últimamente ha tenido un auge debido a que valora muy bien las características de la placa, si tiene hemorragia, si tiene ulceración, si tiene calcificaciones, todo esto lo podemos ver muy bien y con un muy buen detalle en la resonancia magnética. Pero la definición como tal del vaso yo no se los recomendaría para valorar como tal la pared y la disminución del calibre del vaso, ¿no? La tomografía computada tiene una mucho mayor definición. Y la angiografía por sustracción digital, pues obviamente es el método ideal, es el gold standard contra lo cual se ha comparado todo lo demás, pero la angiotomografía computada ya es bastante comparable. Y pues el beneficio, la utilidad más bien va a ser para endarterectomía o en casos equívocos o si la tomografía o la resonancia muestran una oclusión total en la cual pues evidentemente llega a ser bastante complejo por el hecho de que puede haber un paso filiforme que la angiografía sí puede detectar y la angiotomografía no, y sobre todo pues con fines de tratamiento, ¿no? Porque pues no podemos dejar la arteria ahí ocluida. Entonces, ya como tal, el Doppler de carótidas, habiendo visto que principalmente nuestro objetivo en el Doppler de carótidas es el screening inicial, o sea, detectar que sí hay una oclusión y vamos a ver más adelante, cómo no, estimar el grado de oclusión, es identificar regiones de placas ateroscleróticas, estimar la severidad de la estenosis luminal. El NACET es un estudio que se diseñó para valorar el grado de estenosis y compararlo con los beneficios de la endarterectomía, ¿no? Para ver qué tratamiento le vamos a dar a esos pacientes, si se benefician o no. Y lo que encontró es que pacientes sintomáticos de 70-99% de oclusión de la arteria se benefician de endarterectomía. Entonces, hay un estudio después que se realizó en el cual encontraron que pacientes con enfermedad aterosclerótica carotidia asintomática de 60% se beneficiaban de endarterectomía con una reducción del riesgo de infarto mínima, pero existe una reducción del riesgo de infarto, ¿no? Entonces, aquí están los estudios por si gustan observarlos, y lo importante es ver que una estenosis menor al 50% no produce cambios en el ultrasonido Doppler, ¿no? Entonces, pues realmente oclusiones menores de esta velocidad no tienen mucha significancia clínica en ningún sentido, ni nos va a causar cambios en las velocidades del vaso, ni tampoco van a tener algún tratamiento específico, ¿no? Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos para el ultrasonido Doppler de carótidas, se encuentran la maurosis fugaz, ataques isquémicos transitorios, déficits neurológicos isquémicos reversibles, infartos leves resueltos en pacientes jóvenes, síntomas no focales, atípicos que pudieran tener etiología vascular, obviamente, prequirúrgico en pacientes de alto riesgo como abordaje prequirúrgico, postendarterectomía, post-stent carotidio, masas pulsátiles en cuello y como screening, que es lo que habíamos visto previamente. ¿De dónde vamos a hacer este ultrasonido? Obviamente, las estructuras, los troncos supraórticos, las arterias no las podemos valorar intracranealmente. Ya habíamos hablado de la situación de las arterias intracraneales, ¿no? Y por debajo, ya en los sitios donde se empieza a meter la clavícula y estructuras óseas como el esternón, pues también nos dificulta muchísimo valorar las carótidas más allá de este nivel. Entonces, básicamente estamos evaluando el segmento alrededor de la bifurcación o el bulbo carotidio, ¿de acuerdo? Y una de las arterias que también queremos valorar es la arteria vertebral, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa en un segmento antes de entrar a las estructuras del cráneo son valorables también. Entonces, nuestro protocolo va a incluir observar primero en escala de grises, o sea, simplemente lo que es un ultrasonido normal, todo el trayecto de las arterias para valorar
visualmente si no hay alguna placa que veamos. Hay que recordar que no todas las placas son visibles o muy ecogénicas o visibles en su totalidad en el ultrasonido, debido principalmente a la composición que puedan llegar a tener las placas. Y una manera, siempre pues cuando ustedes vean una manera fácil de que identifiquen rápido cuál es la vena, cuál es la vena generalmente se distiende más porque no tiene la capa muscular y es compresible, ¿no? Y la arteria pues no es compresible. Entonces hay que ir evaluándola en todo su trayecto para valorar que no haya zonas donde se pierda la luz del vaso, que se debe ver anecoica totalmente, líquido. Y hay que valorarla tanto en axial como en sagital o en el plano longitudinal del vaso. El plano longitudinal también va a ser muy útil porque nos va a permitir valorar la relación íntima media. Esta relación se ha estudiado ampliamente y tanto en estudios epidemiológicos como en otro tipo de estudios se ha visto que pues es útil medirla para predecir riesgo de aterosclerosis y de oclusión, ¿no? Entonces, generalmente queremos encontrar la relación íntima media por debajo de 1 milímetro, lo cual pues hay que valorarlo siempre buscando una imagen en la cual delimitemos muy bien la relación íntima media para poder medir el grosor de este. Pues es una estructura bastante pequeña que evidentemente tenemos que poner mucho cuidado en esta situación. Y aquí podemos ver un ejemplo patológico en el cual pues tenemos este incremento en el cual ya nos va prediciendo que pues ahí se está formando una placa, etcétera, etcétera, y ya se ha visto correlación con el riesgo de oclusión, ¿no? Tenemos que valorar todo lo que les había mencionado que podemos ver en el ultrasonido, a través del ultrasonido, ¿no? Incluyendo el bulbo, la bifurcación y obviamente las arterias carótida interna y externa. Muchas veces en escala de grises a lo mejor no puede ser tan fácil a simple vista diferenciar cuál es cuál. Una forma fácil es que la carótida externa tiene ramas y la interna no le vamos a ver ramas proximales, pues. Y la otra es por medio de los espectros, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también hay que valorar la arteria vertebral, que la arteria vertebral pues es parte del sistema que va a formar la basilar y que nos puede producir infartos también a este nivel. Y hay que valorar sobre todo la dirección del flujo, porque un cambio en la dirección del flujo pues nos puede estar hablando de robo de subclavia, ¿no? Entonces, ya después vamos a utilizar el color. El color va a ser muy importante porque el color nos va a decir muchísimas cosas. Entonces, nosotros vamos a prender el Doppler y el Doppler nos va a mostrar la dirección. Obviamente, cuando tengamos una arteria, la máquina automáticamente lo va a codificar como rojo, pero esto nosotros lo podemos cambiar, entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Y pues el flujo va a ser pulsátil, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en el espectro. Va a tener la sístole, la diástole, ¿no? Entonces, nosotros generalmente para hacer la medición ya habíamos visto que no podíamos tenerlo totalmente perpendicular al vaso, que teníamos que angularlo. Entonces aquí el transductor lo tenemos en la piel, pero si se fijan le estamos dando un ángulo respecto al eje longitudinal del vaso. Y todavía más aún, aparte de este ángulo, lo que les había dicho, por computadora lo corregimos aún más. Y si se fijan, siempre en algún sitio les tienen que poner cuál es el ángulo que se está utilizando. En este caso se encuentra aquí, que es el ángulo corregido de 48 grados, lo cual es menor de 60, válido, es lo que debe de ser entre 45 y 60. Y pues estamos valorando la carótida común en su tercio proximal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar bien seguros que el ángulo está totalmente paralelo al eje longitudinal del vaso, lo cual nos va a hacer mucho más fidedigna la medida, ¿no? Y pues aquí es donde muchas veces estamos batallando para lograr encontrar que el ángulo nos cuadre, ¿no? Tenemos que evaluarla, generalmente lo que hacemos es evaluarla en tercios para así ir viendo las velocidades las cuales
no deben de tener incrementos importantes. Vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Y tenemos que ir viendo también, analizando las paredes, el flujo. El flujo, si se fijan, debe de ser homogéneo, como lo ven aquí, lo cual es laminar, lo cual significa que las porciones del centro van avanzando discretamente más rápido que las porciones laterales, porque las porciones laterales llevan la fricción que es el pasar adyacente a las paredes del vaso. Entonces, aquí ustedes van a ver la escala donde les muestra qué tanta velocidad estamos considerando como umbral para detectarla. Entonces, es importante que esté bien ajustada, porque si no nos puede dar irregularidades en el flujo que, si está bien ajustada, pueden significar que hay una zona de estenosis. Entonces, por eso es importante que los parámetros estén bien ajustados para poder confiarnos de las mediciones que estamos haciendo, ¿no? Y pues como ya habíamos visto, lo vamos valorando en toda su extensión. Aquí ya estamos adyacente al bulbo, y el bulbo es muy importante ver cómo habitualmente vamos a tener una zona que vamos a tener, generalmente se llama aliasing, ¿no? Es el término en inglés, que básicamente lo que estamos viendo es un cambio en los colores, que significa que hay mayor velocidad, y en este caso de aquí, una inversión. Si se fijan, está azul, quiere decir que en este segmento supuestamente la sangre se estaría regresando. Lo único que pasa es que al estar pasando por el bulbo, es una zona que se expande un poquito, entonces tiene un poco de flujo turbulento en esta zona, pero pues es normal y es de esperarse, ¿no? Y aquí estamos valorando la permeabilidad de ambas arterias, carótida interna, carótida externa. Y como ya les había mencionado, hay que valorar la arteria vertebral. Es muy característico que vamos a ver pues los cuerpos vertebrales interrumpiendo el trayecto que estamos valorando, pero aún así nosotros podemos calcular la velocidad bastante certeramente, y siempre hay que buscar tratar de visualizar la vena también para ver que no lleven las dos la misma dirección, porque esto nos hablaría de un robo de subclavia o una patología de este tipo. Y al final, nosotros cuando tomamos todas las velocidades de todos los segmentos, incluyendo la carótida común, carótida interna y carótida externa, y la vertebral, la máquina habitualmente ya nos va a dar una tablita con todos los valores de referencia. Entonces esta tablita es muy importante y muy interesante, porque aquí fácilmente podemos ir viendo el pico sistólico, el diastólico, e ir viendo que los valores vayan disminuyendo. No debe haber un incremento brusco, ¿no? de los valores, porque esto nos hablaría de que probablemente tenemos una zona de estenosis. Ya habíamos dicho que si una manguera le ponemos el dedo y generamos una zona de estenosis en la manguera, pues va a salir más rápido, y esto es lo que estamos buscando, un cambio en la velocidad. Y también pues nos está poniendo la relación íntima media, que pues está muy interesante, porque en un solo cuadrito, inclusive si no tienen las imágenes, podríamos tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando dentro del vaso, porque ya habíamos visto que las placas realmente pueden ser un poco engañosas en la escala de grises, puede que no las veamos, puede que... Entonces es muy importante basarnos en las velocidades, ¿no? Ahora, ¿qué errores comunes tenemos? Pues no poner el ángulo paralelo a las paredes del vaso y al flujo, ¿no? Si se fijan, este ángulo, a pesar de que ya llegamos al máximo, que seguramente es lo que sucedió, que como se llegó al máximo, no podemos ponerlo más de 60, ya sabemos que se vuelve demasiado inconstante, no confiable e irregular la medición, pero probablemente ya no podían angularlo más, físicamente no podían hacer el transductor un poco más inclinado, y lo que se debe hacer en ese caso es probablemente buscar otro abordaje para ver el vaso, o pues ahí hay diferentes técnicas ultrasonográficas para lograr esto, ¿no? Entonces esto es un error común. ¿Y por qué sería un error? Ya habíamos visto que el mover el ángulo pues evidentemente nos va a cambiar la medición de cómo lo estamos escuchando, ¿no? Entonces si cambiamos esto, vamos a cambiar la velocidad que está sacando la máquina. Ese es un ejemplo donde, en este caso, si se fijan, estaban batallando mucho para localizar la arteria. Entonces, aquí primero lo habían hecho con la escala de grises, y es el ángulo que ellos más o menos creyeron que tenía la arteria. Ya después, cuando pusieron el Doppler, lo alinearon con el flujo que realmente lleva la arteria. ¿Y esto qué produjo? Bueno, fíjense cómo
alineado con lo que el operador creía que era el vaso, la velocidad fue de 2 metros sobre segundo. Y alineado con el vaso, la velocidad dio 3.5 metros sobre segundo. Entonces, sí es muy importante tener muy en cuenta. Obviamente, esta es la real, porque es la que está alineada con el flujo que lleva el vaso, ¿no? Y por eso es muy importante localizar muy bien las paredes de los vasos y que nuestro ángulo esté totalmente paralelo a las mismas, ¿no? Encontrar el menor ángulo posible haciendo una buena técnica ultrasonográfica, ¿no? Ahora, muchos de los equipos ultrasonográficos nuevos tienen la manera de estimar el porcentaje del área de estenosis. Aquí, esto es un error muy común, muy frecuente, de basarnos en esta estimación del área, y todos instintivamente la verdad es que lo lógico es creer que esto pues es bastante útil porque pues estamos viendo tal cual el grado de estenosis, ¿no? Y ya nos está diciendo un porcentaje muy exacto, por cierto, el cual pues nos diría el grado de estenosis del vaso. Esto está mal, esto está equivocado, y vamos a ver por qué. Primero, técnicamente, es muy difícil realmente lograr un sagital verdadero del vaso, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro transductor está en esta situación y estamos mandando el haz de esta manera. Si lo comparamos con haberlo inclinado hacia acá y poner el haz que esté atravesando de esta manera el vaso, este transductor nos va a mostrar una imagen de un aspecto similar a este de la estenosis. Si se fijan, solamente captó este pedacito que no tenía placa y todo lo demás lo agarró con placa. Entonces nos va a dar una estenosis muy alta, que si nosotros tomamos aquí, realmente es que no estamos viendo nada de estenosis. Entonces, fíjense cómo una pequeña variación, inclusive ustedes dirían, bueno, este sí está bien porque este está sobre la placa. No, porque no todo el vaso está ocupado por placa, no tiene un grado de estenosis como el que nos está mostrando aquí. Probablemente aquí lo correcto hubiera sido poner el transductor de esta manera, pero o no se puede, o en ese momento no se pudo estimar de una manera exacta. Entonces, al nosotros estar cambiando el ángulo del transductor, esto, si nosotros lo anguláramos un poquito más, nos podría dar una medida totalmente diferente. Es por esto que las medidas tradicionales del NASET, en las cuales tomamos la medida del grado de estenosis, se desarrolló en angiografía, es el North American Symptomatic Aortic Endarterectomy Trial, que lo que están haciendo es medir el diámetro de la estenosis y pues sacar la proporción con el diámetro del vaso normal posterior a la estenosis, y pues obviamente una regla de 3 matemáticas y se saca el grado de estenosis, ¿no? Esto se validó en angiografía y se ha visto una muy buena correlación con la angiotomografía computada, que como les mencionaba, la angiotomografía tiene una muy buena definición, la resonancia magnética no tanto, para que tengan mucho cuidado porque no es tan reproducible con la angiografía como la angiotomografía computada. Por eso de hecho ni siquiera la puse aquí, y se vio que había un beneficio para pacientes sintomáticos con oclusión del 70 al 99% de estenosis. ¿Por qué no 100%? Porque 100% realmente es que va a ser muy difícil en estos métodos de imagen y simplemente se va a ver como una oclusión total, ¿no? Entonces la Sociedad de Radiología en Ultrasonido desarrolló criterios para compararlos con el NASET y decían, bueno, no podemos medir como tal la placa en ultrasonido, pero podemos medir las velocidades, y ya sabemos que cuando un vaso le estamos disminuyendo el diámetro, va a incrementar la velocidad. Entonces se hicieron estudios al respecto y esta sociedad, en base a estos estudios, emitió estas recomendaciones. Entonces ya sabemos que el NASET encontró que los pacientes se van a beneficiar de endarterectomía cuando tenemos arriba de 60%, ¿no? Entonces, no tiene sentido estar midiendo velocidades por debajo de eso, como en el caso que les había enseñado, en el cual estaban estimando una estenosis del 31%. Realmente es que no tiene traducción clínica, ¿no? Entonces, ya se sabe, en base a estudios, que el parámetro más utilizado, más útil
es el pico sistólico, ¿no? La velocidad del pico sistólico. Entonces ya se ha visto que cuando está en menos de 125, pues nos está hablando de un vaso normal, y generalmente menos de 50% no va a producir cambios. Cuando ya tenemos más de 50%, generalmente vamos a encontrar una velocidad mayor de 125 centímetros por segundo. Y pues esto ya nos está hablando del grado de estenosis, y así también de 50 a 69, 125 a 230 centímetros por segundo de velocidad, y mayor de 70 pero menos que casi oclusión total, o sea 99%, mayor de 230 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, ya cuando está casi ocluido, la verdad es que empieza a haber unos cambios que son muy difíciles de valorar, y por eso siempre hay que valorar la presencia de placa, porque al valorar la presencia de placa, nosotros podemos correlacionar las velocidades que estamos viendo con el hecho de que si hay una placa, a lo mejor si está gruesecita, no como yo esperaría para eso, pero sí correlaciona. Entonces siempre, de todos modos, hay que ver la placa y hay que medir la placa. Vamos a medir la placa de esta manera, o sea, hay que medirlo siempre en el plano longitudinal y en el transverso, ¿no? Para hacer nuestra correlación con las velocidades y ver que es real lo que estamos viendo, porque como ya vimos que velocidades ya muy altas, oclusiones muy altas, realmente es que llegamos a tener un poco de problema, porque pueden llegar a normalizarse otra vez, como cuando casi cerramos totalmente el vaso con nuestro dedo, pues puede estar saliendo otra vez muy poquita sangre y no parecer que tiene un incremento de la velocidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que valorar en velocidades muy altas, en grados de oclusión muy altas, si tenemos o no tenemos placa, y por eso la medimos y la caracterizamos, ¿no? Entonces aquí ya pueden ver la correlación de la tablita que tenemos. Por eso les digo que esa tablita es lo más importante del estudio que ustedes van a valorar. No es las estimaciones de estenosis automáticas de la máquina, nada de esto, ¿no? Va a ser esta tablita, y es muy importante esta tablita para que nosotros podamos compararla con nuestros criterios y dar un buen diagnóstico. Y obviamente, en base a estos grados de estenosis, la Academia Americana de Neurología ha emitido recomendaciones, las cuales, digo, le pueden poner un screenshot a la diapositiva o algo así, y si se fijan, pues ahí ya son recomendaciones en base a las velocidades estimadas en el ultrasonido. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que no era tan fácil distinguir la arteria carótida externa de la interna? Bueno, con el flujo se nos vuelve mucho más fácil. Si se fijan, la externa tiene ramas, la interna no. Ya habíamos visto, esto es normal, ¿no? No es que se esté regresando el flujo por ahí, sino que como es el bulbo, se genera un poco de turbulencia, ¿no? Y los espectros son diferentes. Hay que recordar que la carótida externa irriga muchos músculos y por lo tanto tienen mucha más resistencia. Entonces esto hace que sea un espectro de alta resistencia, picos sistólicos altos comparados con una diástole relativamente baja. Y la arteria carótida interna tiene que mantener un flujo constante, siempre bueno, porque está irrigando el encéfalo. Entonces va a tener un flujo en diástole mucho más alto que lo que vamos a encontrar en la arteria carótida interna. Entonces es de baja resistencia y de alta resistencia a la externa, ¿no? Y es una manera de identificarlos. Y algo que pues también hay que hacer es caracterizar la placa, porque este autor, Stephen, hizo su clasificación ya hace tiempo, pero básicamente lo que están haciendo es clasificarla en 4 tipos, porque están tratando de ver la composición de la placa. Ya se ha visto que las placas blandas o las placas con mucho lípido son más propensas a romperse, a generar trombos, que las placas calcificadas o menos blandas, ¿no? Que pues pueden llegar a causar más problemas. Los tipos 1 y 2 son más prominentes en sintomáticos y son asociadas a placas blandas, y las 3 y 4 son más comunes en pacientes asintomáticos. Entonces por eso se ha hecho esta distinción, ¿no? Y algo que podemos ver es si hay hemorragia intraplaca, que lo vamos a ver como incrementos de las ecogenicidades, ulceraciones superficiales, o sea, irregularidad en la superficie de la placa, que también son mal pronóstico, y un trombo adherente, ¿no? Ahora, como paréntesis, hay que decir que el mejor estudio para valorar estas características es la resonancia magnética. Sin embargo, pues no siempre lo vamos a tener igual de disponible,
Y pues realmente es que es algo que podemos tratar de verlo con ultrasonido, pero el estudio ideal aquí sería la resonancia magnética. En la tomografía también nos permite ver algo de calcificación, sangrado y ulceración. Sin embargo, la resonancia se ha visto que predice mucho mejor este tipo de patología, ¿no? Entonces el tipo 1 la vamos a ver como una placa que, si se fijan, casi es totalmente hipoecoica, ¿no? Casi anecoica como el vaso, y solo la pared se ve ecogénica. Entonces se ve como una placa blanda, ¿no? Y conforme vamos avanzando de tipo, vamos a encontrar que probablemente es hipoecogénica con zonas ecogénicas. La tipo 3 va a ser más bien ecogénica con algunas zonas hipoecogénicas. Y la tipo 4 pues va a ser realmente ecogénica, que si se fijan hasta está produciendo sombra, porque pues pueden llegar a ser calcificaciones, ¿no? Entonces es importante tratar de valorar la placa, porque pues predice el riesgo también, ¿no? Y algo que también resulta importante no pasar por alto es ver que los stents se han convertido en una alternativa de la endarterectomía, y los valores en el stent cambian un poquito más. Este autor publicó en el 2008 sus hallazgos, que normalmente vamos a encontrar hasta 1.5 metros sobre segundo. 50% de estenosis lo podemos clasificar como 2.2 metros sobre segundo más, y 80% como 3.4 metros sobre segundo más. Si se fijan, pues son valores un poco más altos, porque pues es esperado. Y vamos a ver el stent ecogénico con sombra acústica posterior, como si fuera una especie de calcio, es metal, pues. Y tenemos que ver que esté bien colocado en el interior del vaso, y las velocidades pues se van a medir igual, ¿no? Obviamente no se ve tan bonito como lo vamos a ver en un vaso, porque el metal no es tan amigable con las ondas de ultrasonido, pero sí vamos a poder valorar las velocidades y fijarnos que estén dentro de los parámetros normales, como en este caso, que está en 0.7 metros sobre segundo, lo cual lo convierte en una velocidad normal. Y si se fijan, pues tenemos un espectro bastante bueno, y el ángulo siempre, como les había mencionado, independientemente de lo que sea, y esto aplica no nada más en carótidas, es en todos lados, el ángulo no puede estar mayor de 60 grados y debe ser lo menor posible siempre que podamos, ¿no? Entonces, como conclusiones, realmente es que el ultrasonido en neuroimagen va a ser el ultrasonido Doppler de carótidas, ¿no? A menos de que estén evaluando, les digo, un paciente al lado de la cama para ver si tiene datos de vasculitis, oclusión, muerte cerebral, que son cosas hospitalarias no tan frecuentes, a menos de que estén en un centro grande de concentración. El ultrasonido Doppler de carótidas va a ser lo que en neuroimagen realmente hacemos, ¿no? Entonces, hay que recordar que tiene sus indicaciones específicas. Estenosis menores a 50% no van a alterar el espectro, entonces, por más que tenga una placa, pues realmente no tiene mucho significado. 60-70% van a ser significativas, lo cual significa que ameritan algo de tratamiento. Ya les puse la tablita de las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología. No hay que tomar áreas cuando vean esa área. Recuerden que eso no es válido. Ya vimos por qué, porque puede haber una variación muy grande en esta medición. No es lo que se ha recomendado para el ultrasonido. No está mal que lo hagan tampoco. Se puede ir haciendo experiencia o algo, pero en eso no nos debemos de basar. Siempre les tienen que poner las velocidades con el ángulo adecuado, paralelo a las paredes del vaso, y tomando en cuenta los parámetros de la velocidad con la que estamos detectando el flujo, ¿no? Los criterios de la Sociedad Radiológica en ultrasonido correlacionan con lo que estamos viendo en el NASET y lo que nos importa, ¿no? Los valores que realmente nos importan. De nada nos sirve estar viendo, ay, miren, tiene 45, 47% de área estenótica, tiene 82, no cambia el tratamiento si es 70 o es 82. Entonces los reportes se pueden hacer en base a estos valores, ¿no?
y es operador dependiente por todas las cosas que hemos visto. Y pues les pongo aquí como asterisco la resonancia magnética, porque en realidad, al igual que todo en la neuroimagen, es un conjunto. Entonces, si algo me gustaría que quedara claro es que no es, en la mayoría de las patologías no es o un estudio o otro estudio. Muchas veces son complemento de varios estudios. La resonancia magnética caracteriza muy bien datos de inflamación. Podemos ver inclusive realce de las paredes a la aplicación de material de contraste, realce de las paredes de los vasos, ulceraciones, hemorragia intraplaca. La tomografía valora muy bien anatómicamente el trayecto y las estenosis. El ultrasonido es bueno como método de screening para ver si la estenosis es significativa, y la angiografía pues es terapéutica también, y cuando tengamos duda en todas las demás metodologías de imagen. Entonces es un tema que está muy padre porque pues es bonito ver esta medición del área transversa y pensar y sentirnos muy seguros con este grado de estenosis, pero pues ya sabemos, podemos explicar un poco más el por qué esta no es la manera correcta de hacer esta medición. Y pues esto sería todo por esta clase. Espero les haya gustado y espero hayan disfrutado las pláticas del curso. Muchas gracias por su atención.